resolveremos. Gracias, buenas noches a todos. Vamos a compartir la pantalla. Listo, entonces, Paula, tú me vas confirmando si se está viendo la pantalla. Sí, señor, se ve. Ahí Sí, se ve. bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias por los comentarios, recibimos buenos comentarios. Ayer muchas personas nos dijeron que les pareció muy interesante, otros nos dijeron que se habían resuelto sus dudas y que estaban listos para comenzar a trabajar. Bien, el día de hoy estamos listos para presentar la gestión de compra y consumo de materiales. Saludo a todos los asistentes, a nuestros usuarios permanentes, a los que son nuevos en la plataforma y a todos los participantes de afuera, todos los que hayan venido. Listo. Estamos con nuestro proyecto de ayer, que estábamos creando este edificio para las torres de seminario, habíamos creado en forma de presupuesto. Creamos el presupuesto y la programación, también vimos los anexos, la bitácora y el personal de obra que estábamos creando. Para el día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que es la compra y consumo de materiales y los equipos por alquiler. Entonces iniciemos. Para poder crear un almacén donde vamos a digitar el CARDEX, los inventarios de la compra y consumo de materiales, tengo que abrir el dashboard del proyecto, y en el dashboard del proyecto lo primero que debemos hacer es crear un almacén de obra. Entonces me voy a la sección de almacenes y comenzamos la digitación de nuestro almacén. En este caso voy a hacer un almacén nuevo, que va a ser un almacén único, y le vamos a poner seminario. Este es nuestro nuevo almacén. Como todo en el sistema, hay un ganchito que me permite grabar hacia el proyecto. Entonces, con este almacén lo asigno al proyecto y le digo que sí, que el almacén seminario queda asignado al proyecto. Entonces, tenemos nuestro proyecto que le hemos llamado Torres del Seminario y tenemos el almacén creado con el seminario. En este almacén, posteriormente, vamos a encontrar lo que son los reportes, las referencias y un sistema de imputación directa. Muy bien. Ahora bien, el almacén comprende varios módulos. Entre ellos tenemos requisiciones, órdenes de compra, entradas, salidas, devoluciones, reintegros y traslados. Requisiciones se refiere a los insumos que se piden desde la obra hasta la oficina. O sea que generalmente quien se encarga de las requisiciones es el residente, o es el almacenista, o es un director de obra, pero son las personas que están en obra y piden los insumos a la oficina. Luego de que llegan las requisiciones, el departamento de compras de la oficina las convierte en órdenes de compra. Y esas órdenes de compra se las envía al proveedor para que el proveedor despache el material hacia la obra. Entonces, generalmente de estas órdenes de compra se encarga el departamento de compras o un departamento contable, o muchas veces el mismo ingeniero o arquitecto que están al frente de la obra se encargan como de hacer los pedidos al proveedor. Cuando el material llega a la obra, se hace una entrada de almacén, se registra una entrada de almacén, lo cual quiere decir que el material ha llegado a la obra. Y este es un proceso que le corresponde al almacenista o al bodeguero, si estamos hablando de cómo se llama en otro país. Entonces, el almacenista va a ingresar a la entrada, al proyecto, y registra la entrada de los materiales que están llegando. Muy bien. El almacenista, luego tenemos las salidas de almacén.
El maestro habla con el residente, le dice, yo necesito estos materiales para crear una viga de cimentación, por decir algo. El residente le hace un vale de consumo escrito a mano, se lo lleva el maestro al almacenista y el almacenista crea la descarga del almacén teniendo en cuenta ese vale de consumo. Y esto hace pues también el almacenista. Luego tenemos las devoluciones, que es el mismo departamento de compras. Cuando el material llega en mal estado, se lo devuelve al proveedor. Los reintegros, cuando el maestro no consumió todo el material, entonces lo reintegran a la obra, lo hace el almacenista. Y los traslados de material es cuando de esta obra le prestamos a otra obra, a otro proyecto, y en el otro proyecto se genera una entrada de almacén automática. Lo expliqué todo desde el punto de vista del dashboard. No sé si tenga alguna pregunta que podamos responder antes de continuar. Muy bien. Entonces, ¿aló? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Paula, Lady. Sí, señor. Sí, Milton, Lady, sí lo escuchamos, sí. ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar de lo que expliqué? Hasta dashboard. Hasta dashboard. Bueno, vuelvo a explicar. Entonces, bueno, nuevamente. Bueno, he creado un dashboard y dentro del dashboard hemos asignado un almacén al proyecto. Luego tenemos las requisiciones, las órdenes de compra, las entradas de almacén, las salidas de almacén, las devoluciones, los reintegros y los traslados. Las requisiciones es el módulo donde desde la obra se pide el material a la oficina. Entonces lo tiene que hacer un ingeniero residente o un director de obra o el almacenista incluso pueden pedir el material desde la obra a la oficina. Luego eh, en la oficina convertimos esas requisiciones en órdenes de compra, que son los pedidos que se le hacen de la oficina al proveedor. O sea, generalmente las órdenes de compra las debe realizar el departamento de compras o muchas veces el departamento de contabilidad o muchas veces el ingeniero o el arquitecto dueños de la obra compran directamente, elaboran los pedidos al proveedor. Muy bien. Cuando el material llega, el almacenista o el bodeguero lo registran como una entrada de almacén. Cuando el material se consume en la obra, el maestro se dirige al residente, le dice, bueno, voy a construir esto, necesito tantos materiales. El residente le crea un vale de consumo en un papel y el maestro va donde el almacenista con ese vale de consumo para que le haga una salida de almacén, para que le entreguen los materiales. Eso es el proceso normal de obra. Luego tenemos las devoluciones, cuando necesitamos devolver un material al proveedor por alguna razón. Los reintegros, cuando el maestro no consume todo el material y tiene que reintegrar el material a la obra. Y los traslados, que son los préstamos que se hace de una obra hacia otra obra. Y entonces, pues el material sale con un traslado, pero en la otra obra ingresa como una entrada de almacén. Automáticamente. Bueno, bien. Estos son los tópicos generales. ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a simular
todos los procesos de obra. Vamos a empezar con las requisiciones. Entonces, las requisiciones vamos a tomar de la obra los insumos que tenemos y vamos a pedirlos a la oficina. Entonces, en este caso voy a hacerte cuenta que yo soy el ingeniero residente, voy a detectar los insumos que tengo en la obra y he creado una nueva requisición. La requisición me muestra un código, pone mi nombre en la pantalla y pone la fecha en la que estoy elaborando la requisición. Y a la derecha tengo unos botones, que son el botón de aprobar la requisición, de imprimirla, de bloquearla, la flecha verde donde voy a poner los insumos y el carro de las órdenes de compra para procesarla y convertirla en órdenes de compra. Muy bien. Ingreso a la requisición y en la requisición tenemos, bueno, una serie de insumos aquí, de insumos de almacén. Y lo que hago es, en este caso vamos a pedir, por ejemplo, todos los insumos que yo necesito para hacer concretos, que tenemos vigas y zapatas y solados. Entonces vamos a hacerle un pedido así, le decimos que necesito para la obra de esos 602.20 sacos de cemento que tengo presupuestados, voy a pedir 600. Y en la requisición me da la posibilidad de decirle alguna referencia. Entonces yo le digo, voy a necesitar esto para cimentaciones y estructura, que sería lo que el residente nos escriba para nosotros saber de qué más o menos nos está pidiendo el material. Muy bien, voy a pedir alambre negro, 200 kilos, más o menos estoy solicitando la totalidad. De triturado voy a pedir 78 metros cúbicos. Y arena negra voy a pedir 50 metros cúbicos. Tenemos algunos aceros que no los voy a pedir en esta requisición. Muy bien. Luego de que tengo estos insumos escritos y sé para dónde van a ir, lo que hacemos es bloquear la requisición. Podemos guardar los datos de la requisición. Si tengo observaciones, podemos poner algunas observaciones de la requisición y guardamos los datos de la requisición. Muy bien. Y luego la bloqueamos. Perdón. Al bloquear la requisición, el sistema nos está mostrando qué le estoy pidiendo yo a la oficina que tienen que enviar. La requisición está elaborada y está bloqueada, entonces se me enciende el icono de bloqueo. Pero la requisición necesita ser aprobada. Esto lo hemos validado con muchas empresas constructoras y las empresas constructoras nos han solicitado que antes de que la requisición se convierta en órdenes de compra, hagamos una validación, una aprobación. Entonces, ¿la aprobación quién la hace? La hace un director de obra, por ejemplo, o la hace el mismo residente puede aprobarla, o la hace el gerente de la empresa. Bueno, las personas que ustedes designen con los permisos adecuados puede aprobar la requisición. En este caso, voy a aprobar la requisición y la requisición está lista. Si quiero, la puedo imprimir. Es opcional, pero la requisición ya está en el sistema. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Luego de que tenemos la requisición, entonces la requisición la vamos a convertir en órdenes de compra. Entonces, la vamos a procesar. El sistema de procesar una requisición, pues es bastante sencillo. Ya esto le corresponde al departamento de compras, que está viendo todas las requisiciones en la pantalla y dice, bueno, yo necesito procesar esta requisición que acaba de llegar y selecciono los diferentes proveedores hacia quién voy a pedir la requisición. Entonces, en mi base de datos no sé si tengo proveedores aquí. Lady, ¿me confirmas? Porque no puedo ver. A ver.
Perdón un momento, me regreso al proyecto. Me regreso al proyecto y comprobemos que en el proyecto tenga yo proveedores creados. Entonces, tengo bases de datos, base inicial de proveedores. Muy bien. Está con base de proveedores y la base inicial de proveedores tengo base inicial de proveedores. Vamos a crear algunos proveedores porque no tenemos, entonces creemos un nuevo proveedor, por ejemplo puede ser Sirgo. Sirgo. Tenemos un número de teléfono y guardamos el proveedor. Bueno, necesita un número de identificación NIT y creamos proveedor. Tipo de identificación NIT, circo.gmail.com, producto aceros. Completo los campos requeridos y tengo el proveedor. Creamos otro proveedor. Por ejemplo, le podemos poner ferretería 500. Vamos a poner un número de teléfono, un NIT, el NIT, un código, ferretería 500, un email, @hotmail.com. Y el producto va a ser, por ejemplo, ferretería. Perfecto. Entonces hemos creado nuestros proveedores. Y al crear nuestros proveedores ya tenemos la base de datos con la cual podemos trabajar. Muy bien. Me regreso al proyecto. Y dentro del proyecto vuelvo nuevamente al proyecto que estamos trabajando e ingresamos a las requisiciones. Estamos procesando las requisiciones. Muy bien. Entonces continuamos. Continuamos el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya tengo proveedores, yo ya al sistema le puedo decir que el triturado se lo vamos a comprar a ferretería, el cemento se lo vamos a comprar a ferretería 500, el alambre negro se lo vamos a comprar a Sirgo y la arena blanca se la vamos a comprar a ferretería 500. Muy bien. Por tanto, el sistema automáticamente nos va a crear dos órdenes de compra. Una para la ferretería 500 y otra para la ferretería Sirgo. Y eso es todo. Bueno, también he podido crear proveedores directamente desde aquí, desde la requisición, si no están creados, y vamos a procesar la requisición. El sistema nos advierte que la requisición ha sido procesada, entonces cerramos y podemos consultar pues, a quién hemos pedido los diferentes materiales. La orden de compra que ha sido creada para la ferretería 500 es la orden de compra 1 y para la ferretería Sirgo se ha creado la orden de compra número 2. Entonces, hasta ahí es el proceso de las requisiciones. He generado insumos, los hemos obtenido desde los presupuestos y estos insumos los hemos asignado a la requisición y de la requisición hemos completado el pedido y lo hemos procesado. O sea que digamos en este caso la de esas requisiciones estaría finalizada. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las requisiciones? No. Está todo comprendido, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces hemos logrado en este momento lo que es las requisiciones. Ahora bien, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es, yo ya tengo esas requisiciones
Y esas requisiciones las tenemos convertidas en órdenes de compra. Entonces, miremos las órdenes de compra. El sistema nos dice que tenemos 2 órdenes de compra creadas. La primera está para la ferretería 500. Entonces, abramos la orden de compra. Y aquí puedo editar algunas cosas. Por ejemplo, el proveedor, a ver, veamos, por defecto ya está ferretería 500, bueno, ya no editemos eso. Entonces la orden de compra me dice, yo tengo algunos valores ya presupuestados, previamente presupuestados, pero digamos, estos valores pueden cambiar, o sea, es lo que yo había presupuestado cuando creé el proyecto. Pero digamos que tengamos nuevos precios. Entonces, por ejemplo, de la orden de compra, el cemento para este caso que está en 50.000 va a subir a 55.000 y yo tengo que cambiar este valor para pasarle este nuevo precio a mi proveedor. Muy bien. Una vez tengo este dato, el sistema también me avisa cuánto tengo en presupuestos y cuánto tengo acumulado en los pedidos que estoy haciendo a los proveedores. O sea, tengo presupuestados y el sistema me está mostrando cuánto estoy pidiendo a los proveedores. No significa que el material haya llegado, sino cuánto estoy pidiendo. Ahora bien, como yo hice este cambio aquí, el sistema me está diciendo bueno, que el precio cambió, o sea, el precio cambió. Y si el precio cambia respecto a lo presupuestado, antes de que yo le envíe al proveedor, yo debo autorizar ese pedido. Entonces, porque si trato de bloquear, me va a decir que no puedo bloquear porque hay insumos que están pasando o en cantidad o en precio el valor del presupuesto. Entonces tenemos ya un primer filtro de control aquí. Entonces, si ustedes, su departamento de compras o las personas que están elaborando pedidos están dentro de lo que está presupuestado, o sea, el programa no les bloquea para que puedan pedir hasta el tope máximo del presupuesto. Pero si se están pasando en valores o en cantidades, el sistema sí pone una alerta para que ustedes puedan aprobar esos topes que se están pasando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Lady, si tenemos preguntas, por favor activa los micrófonos. Hola Milton. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola Luis, ¿cómo está? Un placer. Fíjese que estoy atento y me parece que con eso de las alertas sería bueno abundar un poco más porque no me quedó claro qué pasa si, bueno, el precio está cambiando, debe de haber una alerta y no la vi en este momento, porque en este caso varió del presupuesto. Entonces, Sí, señor. ¿cuál es la alerta? La alerta no es que le salga una alerta directamente, pero aquí al final hay un botón que me dice que debo autorizar aquellos insumos que están desfasados del presupuesto. Luis, ¿sí? Perfecto. Entonces, al autorizarlos, yo los autorizo, digamos que autorizo todos los que estén desfasados, y entonces yo ya puedo bloquear el pedido, bloquear la orden de compra. Muy bien. Ya, Bien, cuando la orden de... ¿Sí? ¿qué pasa si el acumulado se pasa o la primera requisición pasa lo presupuestado? ¿También hay una alerta? También hay una alerta, sí señor. No lo vimos en las requisiciones, pero también hay una alerta. O sea, toda requisición, todo documento que se esté pasando, todo documento que esté desfasado del precio o de la cantidad, no se deja bloquear hasta que se autorice. Muy Luis. bien. Sí, Y muy bien. las autorizaciones las puede hacer cualquier persona que tenga permisos de autorización. Muy bien. Correcto. Está ¿Listo? bien, muchas gracias. Muy bien.
Gracias, Luis, por la participación. Entonces, luego de esto tenemos que la orden de compra también debe ser aprobada. O sea, Milton, perdón, ¿sí? también hay otras dos personas que Por quieren favor. realizar una pregunta. Sí, por favor. Entonces, escucha. Buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches, Fabián. Sí, sí, señor. Yo tengo Hola, una Fabián, ¿cómo está? digamos, bien, muchas gracias. ¿Cómo hace uno para llevar un control estricto de, por lo menos, el tema del acero? Ahorita estamos viviendo una alza constante y pues yo monto la orden de compra, pero el valor va a estar cambiando, ¿sí? Digamos, hoy el acero está a 2.500 pesos, mañana va a estar a 2.510. Entonces, cada vez que se vaya a hacer un pedido de acero, ¿se tiene que actualizar el precio por kilogramo? ¿O simplemente él lo va acumulando, acumulando, acumulando y al final, pues las últimas órdenes de compra no me las va a dejar hacer porque, pues porque ya me gasté la plata en el acero? ¿Sí me entiende? Por lo menos con el acero, que es el que más varía de precio, por lo menos constantemente. Sí, señor, así es. Usted no tiene que actualizar el precio del presupuesto porque el presupuesto ya queda cerrado, digamos. Lo que se debe hacer es que usted va ingresando las órdenes de compra, va ingresando los pedidos, va comprando el acero y va a comprar el acero hasta que usted llegue al tope de todo de lo que presupuesta en acero. Luego de ahí en adelante, como usted se va a pasar en dinero, ¿Tienen que hacer un adicional? tiene que hacer una autorización, o sea, autorizar, claro, tiene que hacer la autorización de que va a aumentar el presupuesto respecto a lo que se pasó. Porque se va a gastar más dinero, digamos, y en ese caso le va a afectar el control de costos. ¿O bien? ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí, señor, sí, señor. O sea, pensé que tocaba irlo actualizando con el cambio de precio, pero no, sí, al final pues también se podría. Claro. Pero entonces no habría un control estricto sobre ese ítem. O sea, sí hay un control, digamos, ahora cuando lleguemos al control de costos los podemos revisar los controles. Pero lo que quiero decir es, mientras el acero esté dentro del precio que usted puso en el presupuesto, no hay problema en que se compre. El problema es cuando se pasa del presupuesto. Entonces usted ya tiene que empezar a poner autorizaciones. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, la orden de compra en este caso la podemos aprobar. Y al aprobar la orden de compra ya se puede imprimir y se puede enviar pues por correo electrónico pues a nuestro proveedor para que nos envíe ese material. Muy bien. Vamos en este momento a procesar la siguiente orden de compra. Vamos en este momento tenemos preguntas. Luis, ¿tienes una pregunta? Bueno, no. Buenas Listo. noches. Sí, buenas noches. Don Milton, una pregunta. ¿Es necesario hacer la requisición? Es que, digamos, en el caso de la empresa, yo genero las órdenes de compra, ¿no? Tengo unos Sí. permisos por el ingeniero, pero digamos que solo todo sale al instante, entonces directamente estamos generando la orden de compra. En ese caso, ¿sí está llevando un control o es necesario hacer la requisición? No, no, claro que no. O sea, digamos, la orden de compra ya tiene un control en sí misma. Entonces, el ingeniero, si tú haces un pedido superior a los valores del presupuesto, el ingeniero tiene que autorizar. No es necesario. O sea, las requisiciones es cuando las empresas tienen departamentos de compra y el material se compra desde la oficina. Entonces, desde la oficina se envía una requisición al departamento de compras para que el departamento de compras pues haga el proceso con el proveedor. Pero si están comprando directamente desde la obra, pues no es necesario. Y Se se hace directamente con la orden de compra. Sí, señor. otra pregunta, de pronto, ¿no hay una forma de generar un almacén en general para todas las obras, a tener un listado
Porque digamos que cuando la empresa es de construcción uno sabe que la mayoría de materiales los necesita, ¿no? ¿Tiene que ser por obra, por proyecto? No, o sea, en este momento tenemos almacenes únicos para el proyecto, pero estamos ya creando los almacenes compartidos. O sea, en el momento en que creamos almacenes, no sé si usted viste al principio que al inicio yo entré al proyecto y creé un almacén. Sí. Sí, entonces ahí yo creé un almacén único. Pero en este momento ya creo que aviso para cuándo estarían listos los almacenes compartidos. O sea, tú puedes tener un almacén para varias obras, donde todo lo que se está comprando y está entrando, está entrando al mismo almacén. Ah, muchas gracias, Milton. Bueno, sí. Muy bien. Veamos la orden de compra de Sirgo. A ver. Sí. Me equivoqué en el nombre del proveedor. Digamos que la vamos a bloquear, que está dentro de lo presupuestado. No tenemos que autorizar nada. Entonces, guardamos y bloqueamos esta orden de compra. Muy bien. Vamos a ver qué dijo. Bueno. ¿Qué pasa cuando el material llega a la obra? Entonces, cuando el material llega a la obra, el residente debe registrar el material que me está llegando. Entonces, tengo una entrada de almacén. El residente lo que hace es crea una nueva entrada de almacén, y la entrada de almacén simplemente selecciona la orden de compra. Entonces, digamos, escojamos la orden de compra de la ferretería 500 y el sistema automáticamente me trae los materiales de acuerdo a la orden de compra que yo había hecho. Entonces, guardamos la información, digamos, bueno, también podemos registrar el número de la factura con la que el proveedor nos envía, o si es una remisión, o si tenemos algunas observaciones respecto a la entrada de almacén, pues registramos todos los datos y guardamos la entrada de almacén. Y la podemos bloquear para impresión. Muy bien, nosotros usamos estas entradas de almacén, ya queda lista para ser impresa, y nosotros usamos este documento de entrada lo estamos usando para pagarle al proveedor. O sea, porque es el documento realmente con el que garantizamos que el material efectivamente llegó a la obra. Muy bien. Digamos, no pagaríamos un cheque al proveedor si desde la obra no nos están confirmando que el material ingresó. Y las entradas de almacén tienen facturas y tienen remisiones que podemos registrar, pero realmente si el proveedor no nos entrega ni la factura, ni la remisión, ni ningún documento, el almacenista tiene el deber de ingresar el material apenas llega. O sea, eso es muy importante porque, digamos, si el material no se ingresa, no está disponible en los inventarios y no está disponible para consumo. Y este es el documento de la entrada de almacén para entregar pues a nuestra contabilidad para nosotros poder pagar el cheque. Como les dije, pues todos tienen la firma digital. Entonces el usuario, el documento de una vez sale firmado como documento legal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ingresos? ¿Qué pasa con las órdenes de compra? Entonces, con las órdenes de compra que están sin ingresos. Entonces ingresamos aquí al edificio
y tenemos unas órdenes de compra que el sistema nos está diciendo que están pendientes. En este caso tengo pendiente la orden de compra de Sirgo, está pendiente de ingresar. Entonces el sistema me va a alertar sobre los materiales, sobre los pedidos que yo hice a los diferentes proveedores y que el material no me ha llegado. Incluso en el dashboard tenemos, el sistema nos va alertando, dice que tenemos 2 órdenes de compra elaboradas, pero una está pendiente. No sé si miramos el dashboard cuando estaban las 2 pendientes, me pone una alerta roja, me dice hay demasiados pendientes. Pero en este caso, con una orden de compra que esté pendiente, pues no es mucho para preocuparnos, por eso el sistema no pone la alerta de esos pendientes. Muy bien, con esto pues tenemos entradas de almacén, y si tenemos entradas de almacén quiere decir que tenemos ya algunos materiales. Entonces si yo ingreso aquí al almacén, al dashboard, y obtengo algunos reportes como el inventario de materiales, pues en este caso yo debería tener los materiales que han ingresado por las entradas. Aquí están. Entonces me dice los materiales y los precios por las entradas que yo ya tengo. Bien. Respecto a las entradas, ¿tenemos alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuemos. Luego de las entradas de almacén, el siguiente paso es que como ya tengo inventario, entonces vamos a consumir esos materiales. Milton, si hay una pregunta. Sí, por favor. ¿Aló? ¿Aló? No. Muy bien. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Se desactivó el audio. Adiós. Sí, ya se escucha. Ah, bueno, vale, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta acerca de las entradas de almacén? Muy bien. Sí, Milton, ¿Sí? la consulta va dirigida a cuando se generan las órdenes de compra, que ya es algo oficial. ¿Qué pasa si lo que se genera no ingresa y se reporta ya en las entradas? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer cuando la orden de compra no es igual a la entrada al proyecto? Ah, bueno, perfecto. Veamos el caso, don Luis. Digamos que la entrada de almacén, si la entrada está por debajo, o sea, yo puedo crear entradas parciales. Entonces, creamos una nueva entrada de almacén, para el caso que propone Luis, es la número 2. Y en este caso voy a tomar la orden de compra que está activa, que es la 02, que es la del alambre negro. Entonces la orden tiene 200 kilos de alambre negro, pero resulta que solo me llegaron 100. Entonces en esta entrada de almacén, en esta factura que estoy digitando aquí, me llegan solamente 100 kilos de alambre, simplemente los digito, grabo la información y bloqueo la entrada. Entonces, lo cual me estaría dando una entrada parcial acerca de lo que yo había pedido. Perdón, que bloqueé la entrada. Bueno, veamos a ver.
Entonces, ¿qué pasa? La orden de compra mantiene su información pendiente acerca del material que no ha entrado. A ver. Aquí tengo un error, pongamos la entrada, llegaron 100, muy bien. Entonces bloqueo, y lo que hago es que esta entrada de almacén la puedo imprimir, y si vamos a ver las órdenes de compra, ahí tengo un error de conexión. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entremos, vamos a ver las órdenes de compra. Tengo una alerta de un error de conexión. Bueno, veamos a ver. Dentro de los proyectos, no. Veamos aquí. Entonces, está mi entrada de almacén, pero la orden de compra, no, me sale un error, ya, aquí ya lo tengo. La orden de compra de Sirgo todavía está con pendiente, o sea, no, el material no ha llegado completo. La orden de compra se apaga cuando completa las entradas de almacén. Entonces me está diciendo que la orden de compra, que había presupuestado 209, tengo pedidos 200. En las órdenes de compra esta orden de compra tiene los 200, tiene un pendiente de 100 y no se va a completar hasta que yo no termine las entradas de almacén. Entonces, digamos, bueno, esa orden de compra que tengo ese pendiente, hagamos otra orden de compra, otra entrada de almacén, perdón. Ingreso el proceso como estábamos haciendo, selecciono mi orden de compra, guardamos la información, y esta orden de compra que ahora tengo un acumulado, perdón, de 100, veamos, sí, orden de compra 02, tengo un acumulado de 100, le voy a poner que han llegado solamente 75. 75 es lo que efectivamente ingresó, y queda un pendiente de 25. Pero en las órdenes de compra me va a mantener la orden de compra pendiente. Entonces bloqueo, el sistema me va a decir que esa orden de compra que estoy haciendo de Sirgo tiene 2 entradas de almacén, pero ella mantiene el pendiente. Tengo 25 pendientes, y esto no se va a pagar, no se apaga sino hasta que deshabilitemos, digamos, si ya es imposible que ya llegue ese material para que esa orden de compra no siga generando alertas, pues lo que se debe hacer es una persona que tenga autorización cambiar el estado de la orden de compra a inactivo. Desbloquear la orden, cambiar el estado de inactivo, y la orden de compra se apaga y ya no genera alertas de pendientes ni de otros casos que necesitemos. Ni tampoco puedo hacerle entradas de almacén porque la orden de compra estaría, pues en este caso, apagada. ¿Ahí queda contestada la pregunta, Luis? Muchas gracias, Milton. Bien. Bien, perfecto. Bueno, tengo problemas de conexión. ¿Me ayudan con la conexión, Lady? ¿Puedo hablar con Miguel? Aló, un momento, por favor, tengo problemas de conexión. Pero se ha escuchado bien. Bueno, muchas gracias. A ver, Paula, ¿estamos mirando la pantalla? Sí, señor.
¿Sí se mira? Vale. Sí, señor. Bueno, tengo aquí un problema. Esta es un poco bloqueada. O sea, bueno, ya en este momento la veo en blanco. Reporte de privacidad. Hay un problema de conexión. Espere, déme un segundo, por favor, un segundo. Ya, listo, ya. Ya la ¿Ya se estoy puede viendo. ver? Sí, señor, Listo. ya lo estoy viendo bien. Listo, a ver, ingresemos nuevamente. Muy bien, voy a los proyectos. Ya, perfecto. Listo. Estábamos en la entrada de almacén, entonces contestamos la pregunta de Luis. Tenemos entonces que las entradas de almacén nos permiten hacer entradas parciales a una determinada orden de compra y que la orden de compra pues la podemos apagar en caso de que ya no necesitemos, que necesitemos bloquearla. Muy bien, el siguiente paso es el consumo del material. El consumo del material es un proceso que se registra en las salidas de almacén. Y el proceso generalmente va el contratista o el maestro, se dirige a donde el ingeniero residente, le dice para qué materiales necesita y para qué actividades. El ingeniero residente, nosotros pensamos que este proceso debe hacerse, escribirse en un papel que le llamamos el vale de consumo, para que el almacenista sepa lo que el ingeniero residente ha dicho, porque puede ser que hay unas empresas que hemos visto que el contratista se va directamente al almacenista y solicita los materiales y el almacenista le entrega. Pero el almacenista solo escribe lo que le está diciendo el contratista y no hay un control sobre eso. Entonces, digamos, el contratista puede pedir cualquier tipo de materiales para cualquier actividad y puede ser que no sean ni los materiales idóneos o que esté gastando más de lo que se está presupuestando, o bueno, o que vaya a haber desperdicios de material o ese tipo de cosas. Entonces es preferible que sea el residente quien elabore un vale de consumo, que él sí conoce la obra, sabe lo que se necesita, sabe los materiales que se van a consumir, y con ese documento sí va donde el almacenista. En este caso vamos a seleccionar para esta salida de almacén, seleccionamos un trabajador o un contratista, digitamos el número del vale de consumo que nos ingresa, que nos trae el residente y simplemente ponemos las actividades. Voy a poner aquí algunos metros cúbicos, por ejemplo 3 de arena, voy a poner unos 5 metros de triturado y vamos a poner unos 15 sacos de cemento. Muy bien. Pero le vamos a decir que estos materiales los estamos llevando para hacer solados para zapatas. Entonces, el sistema lo que está, en este caso lo que le estamos diciendo es simplemente que estamos gastándonos ese material en el solado y esto ya hace parte del costo del solado. El solado como actividad ya tiene un costo y es lo que valgan estos materiales cuando los estoy construyendo, ¿verdad? Muy bien. La salida, pues como ustedes lo pueden ver, es bastante sencilla. Simplemente bloqueamos la salida después de haber entregado el material y está lista para la impresión. En algunos casos habrá que autorizar estos insumos y tenemos lista pues la elaboración de la salida de almacén. Muy bien. Si tenemos alguna pregunta, por favor.
Bueno, entonces volvamos aquí al Listo. dashboard. ¿Sí? Hola. Sí. Sí, la consulta sería, ¿qué pasa si cuando se pide almacén se excede y se registra? ¿Qué pasa cuando se excede el monto de lo presupuestado? Porque pude ver que hay un monto de precio ahí. Ah, bueno. Sí, hay un monto de cantidades, Luis, O sea, pero se ajá. pide, diga. El sistema no deja, Luis, o sea, solo deja pedir, solo deja consumir lo que está dentro del inventario. Si hay material que ya está excedido del inventario, que ya no está en el inventario, que ya lo has consumido, el sistema no deja entregar materiales, Luis. Muy bien, gracias. Listo, gracias. Bien, entonces continuemos. En este caso, pues tengo algunos reportes del almacén. El inventario cambia, pues cambian en este caso cambiaríamos, si actualizo el inventario, los movimientos cambian. Ya no tengo todo el cemento que había pedido, los 600 sacos, sino que ya pues se está restando. Tengo algunos reportes de movimientos de almacén que me estarían reflejando pues la historia de todos los movimientos que estoy haciendo en la obra. Eh, bueno, y tengo algunos reportes de entradas y de salidas, reportes de entradas, reportes de salidas y otros tipos de reportes que estamos implementando. Muy bien. Listo. Luego de esto tenemos las devoluciones. Las devoluciones es un documento muy parecido a la entrada de almacén y lo que hace es que me permite crear una devolución cuando tengo algo que devolverle a un proveedor. Entonces el proceso es muy sencillo. Simplemente registramos la entrada de donde viene la devolución y registramos la cantidad que vamos a devolver de esa entrada, de ese material que nos ha llegado y grabamos y hacemos la devolución al proveedor. Es un proceso bastante sencillo, ustedes lo pueden hacer las pruebas en su proyecto y hacernos las respectivas consultas. Bueno, el reintegro, perdón, es igual que la devolución, pero en este caso es el contratista que no ha consumido el material, entonces crea un reintegro. Entonces dice, bueno, yo tengo que seleccionar, en este caso tengo que seleccionar la salida, solo tengo una, y es, por ejemplo, si de estos 15 sacos de cemento, por ejemplo, me reintegra un saco, yo estaría digitando aquí que me reintegra un saco de cemento. Y ese saco de cemento, como se iba a consumir en las zapatas, en los solados de las zapatas, entonces yo lo que estoy haciendo es quitándoselo a los solados de las zapatas para que me llegue pues el material para que me lo devuelva de nuevo al inventario del almacén. Muy bien. Y luego tenemos el traslado. El traslado, como le dije, es un préstamo que el trabajador hace a otra obra. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque yo no tengo ninguna obra con almacén, pero simplemente escogemos de los materiales que tenemos en inventario, porque recuerden que esto trabaja, como le decía Luis ahora, solo trabaja con el inventario, no podemos entregar materiales que yo no tenga, que los haya consumido completamente, y entonces de esos materiales del inventario simplemente hago un préstamo a otra obra, y en la otra obra llega automáticamente como una entrada de almacén. Bien, este es el proceso de compra y consumo de materiales, pues no es difícil, fue diseñado para que los almacenistas con muy poco conocimiento en sistemas puedan trabajarlo directamente desde la web. Se trabaja en una página web, es bastante fácil. Si tenemos alguna pregunta, me gustaría escucharla. Bueno, muy bien. Veamos entonces uno de los reportes principales.
Ya tengo errores de conexión. Si me pueden solucionar. Muy bien. Mientras me solucionan eso, vámonos al siguiente punto. Entonces, la compra y consumo de materiales la podemos solucionar con el módulo de almacén, pero es un poco complejo el manejo de equipos de obra. Entonces, vamos a esa de alquiler de equipos. Cuando son alquiler de equipos o cuando uno quiere con los equipos propios darle un manejo de que vaya el costo de mi equipo, de las horas que el equipo está consumiendo hacia la obra. Entonces tenemos un módulo completamente nuevo que lo estamos presentando apenas, que ustedes no lo conocían y que muchas de las personas que ya trabajan en la plataforma no lo conocen, y es el alquiler de equipos. Entonces está en construcción, pero ya está casi terminado. Para la próxima semana ya estaría completamente habilitado para los que están manejando ya el control de equipos. El módulo se divide en dos herramientas. La primera herramienta tiene que ver con el rendimiento de los equipos. Entonces, en este caso, bueno, vamos a empezar haciendo una entrada de almacén de un equipo porque no tengo ningún equipo en la obra. Entonces, vamos a hacer una nueva entrada y dentro de la entrada vamos a seleccionar un proveedor. Entonces, digamos que a esta ferretería 500 vamos a pedirle una retroexcavadora. Entonces, vamos a ingresar, voy a añadir insumos a la entrada. Y dentro de nuestra base de insumos, si no tenemos presupuestado, vamos a crear un nuevo insumo y vamos a crear una retroexcavadora. La unidad de la retroexcavadora va a ser por día y por día tengo un costo de, no sé, de 150.000, por decir algo. Y va a ser un equipo. Muy bien. Entonces, como tengo ingresado ya una retroexcavadora, lo que hacemos es seleccionar el equipo, lo enviamos a nuestro proyecto. Muy bien. Entonces, esta retroexcavadora, realmente, aunque yo le haya puesto unidad día, yo debo darle una entrada de equipo. O sea, debo decirle, tengo una retroexcavadora en mi proyecto. Tal vez, bueno, cometí el error de ponerle día, debí haberle puesto unidad, pero tengo una retroexcavadora ya que ingresa a mi proyecto. Muy bien, entonces guardo la entrada y bloqueo la entrada de almacén. Entonces tengo una retroexcavadora que ya está en el proyecto y en este momento cerramos y vamos hacia el control de equipos. Vamos a hacer el control de esa retroexcavadora. Muy bien. Entonces el sistema, cuando hago un rendimiento de equipos, lo que voy a registrar es el movimiento de ese equipo en la obra. Entonces agregamos una página, digamos, del día de hoy. Y hoy voy a registrar, aunque yo solo tengo en esta obra una retroexcavadora, lo que vamos a hacer es que podemos ingresar todos los equipos que nosotros hemos alquilado para el proyecto. Entonces funciona de la siguiente manera. Yo ingreso a la retroexcavadora y le digo, bueno, la retroexcavadora va a trabajar por decir algo, en el descapote manual. Claro, yo sé que pues que no necesitamos eso, pero es un ejemplo. Entonces, trabaja en el descapote, trabajó desde pongamos una hora, trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y guardamos. Entonces ya tenemos que en ese día la retroexcavadora ha trabajado pues 2 horas. Muy bien. Luego trabaja desde las 10 de la mañana, que terminó el descapote, va a trabajar hasta las 12 del día, va a trabajar
en la excavación. Y vamos registrando pues, los movimientos del día que ha hecho la retroexcavadora. Y luego tenemos otro movimiento. Entonces, digamos que desde las 1 de la tarde, pongámoslo así, desde la 1 p.m. hasta las 5 p.m., la retroexcavadora ha trabajado otra vez en el descapote. Bueno. Listo. Entonces, en mi registro diario, lo que hago es ingresar, todos los horarios en los cuales los equipos que yo estoy alquilando están trabajando, y esto me va dando un total de horas de equipos. Esto pues obviamente se puede imprimir como todo en el sistema. Obtengo mi PDF de los equipos de lo que estoy controlando. Entonces me dice que tengo un reporte de rendimiento diario, tengo los diferentes horarios y las horas de los equipos. Muy bien, esto es el registro del rendimiento de los equipos. ¿En qué estamos trabajando? Es la primera parte del control de equipos, ¿verdad? Muy bien. Y la segunda parte tiene que ver con la facturación, o sea, ¿cuánto es el costo de esos equipos respecto al proyecto? Entonces, bien, ingresamos a los equipos y tenemos el módulo de facturación. Como les dije, pues esto está en construcción, pero ya está habilitado para la próxima semana, lo liberamos. Agregamos ya el módulo de facturación, seleccionamos un proveedor a quien nos va a facturar. En este caso decimos que nos ingresó fue Ferretería 500. Y el sistema podemos elegir, el sistema nos permite elegir los días en los cuales los equipos han trabajado. En este caso, pues solo tengo 10 de diciembre porque en este proyecto apenas lo estamos creando. Y luego de eso, lo que ingresamos es un número de facturas. Si queremos ingresar ya la factura del proveedor, ingresaríamos el número de la factura y guardamos los cambios de nuestra factura. Luego de eso, lo que estamos haciendo es ingresando la factura y decirle, bueno, sí señor, en ese día la retroexcavadora trabajó 8 horas dentro pues de las diferentes actividades del proyecto que ya la registramos. Y el valor de la hora, por poner un ejemplo, es de 15.000 pesos. De 15.000 pesos es lo que nos está cobrando el proveedor. En este caso me dan 120.000 pesos el día de esa retroexcavadora. Entonces ya tengo una facturación de la retroexcavadora de ese día. Si tuviéramos el mes o si hubiéramos traído la factura, correspondería a una fecha de inicio para todo el mes o para una semana. Inesita. Sentate ahí. Sí. Sí, ya el señor se termina de hablar. Aló, tengo una interferencia. Aló. Muy bien. Muy bien, no sé si me escucharon de lo del alquiler de equipos. ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Entonces, Paula, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, Se perfecto. escucha. Entonces estábamos recogiendo varias inquietudes, varios dejan las inquietudes en el chat, Lady los está recogiendo. Entonces, esta capacitación hoy estuvo enfocado en lo que es la compra de materiales y en todo lo que es el manejo de los equipos. No tenemos preguntas, entonces debe ser que quedó claro. De todas maneras, pues si tenemos alguna duda, estamos dispuestos a la aclaración respectiva para que podamos solucionarlo.
Bueno, Lady, ¿me escucha? ¿Aló? Bueno, escucho interferencia. Bueno, perfecto. Entonces, mañana continuamos con el control de costos. Creo que todas las dudas quedaron contestadas. No tenemos más dudas. Y respecto a esto, no sé quiénes hayan practicado ayer. De todas maneras, muchas personas me están solicitando sobre el video de ayer. Entonces, dentro de a las personas que están pidiendo los videos. Y respecto a esto, pues entonces queda terminado el módulo de almacén y control y control de equipos. Y mañana continuaríamos el control de costos, ¿les parece? Luis, ¿estás? Bueno, parece que estamos como con unas caídas de conexión. Bueno, les agradezco mucho. Entonces, continuamos mañana. Paula, ¿puedes cerrar? Sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, vamos a... Sí. Sí, Pablo, Ya doy cierre. estamos escuchando, hay una interferencia, pero vamos a cerrar. Vale. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en el día de mañana para que puedan participar en la premiación. Que estén muy bien y tengan una buena noche. Vale, Pablo. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Muchas muchas gracias al gracias. arquitecto. Muy Muchas amable. gracias. Mañana continuamos. Muchas gracias. Hasta luego. Mañana nos Muchas veremos. gracias. Vale, muchas gracias. Mañana estamos Ok. todos nuevamente. Paula, por favor, recuerda enviarnos los videos de ayer y hoy. Gracias. Sí, señor. Don Armando, ¿verdad? Don Armando.